Mayor José Lisandro García Julián, bienvenido a esta entrevista del periódico El Criterio. Quisiéramos saber quién es el mayor José Lisandro García Julián. Muy bien, doctor, muchas gracias. Buenos días para todos y agradezco su gentileza, doctor Geno. Yo soy un oficial retirado en uso de buen retiro del arma de infantería. Yo ya llevo harto tiempo retirado, por allá a finales del 62. Y pues he estado dedicado a la lucha de la vida, muy corriente, ¿no? Vale decir que salí un poco tentando la carrera militar, ajeno a mi voluntad. Desafortunadamente así es la vida. Estuve traslegando, me dediqué a la cuestión de labores de campo en Vista Hermosa Meta, fui una gran finca ganadera. Por circunstancias de orden público y de exposición social tuve que salir de allá con mi voluntad y teniendo mis hijos aquí en la universidad, unos en la Javeriana y otros en la Nueva Granada. Me vi en una dificultad muy grande. Afortunadamente Dios es grande y misericordioso. Mis hijos salieron adelante, todos profesionales, y hoy llevo una vida totalmente distinta y reposada. Cuando mis hijos ya terminaron su carrera, y después mucha dificultad económica, cuando salieron ya un poco viejo, me puse a redactar y de memoria. Escribí un primer libro que también tiene el título de la crisis. ¿Por qué la crisis? Ese libro lo hice como un pasatiempo, no lo estudié muy a fondo, no lo consulté tanto, pero me dio una gran satisfacción que impactó y me impulsó para escribir un libro bien hecho, que es el segundo tomo, al cual sí le puse todo el interés y todo el entusiasmo, y lo consulté y tuve mucho apoyo, mucha ayuda, aunque para la impresión que nadie me ayudó, que tampoco de mi bolsillo, de pronto por el mismo tema un poco crudo. Sin embargo, hoy ya me siento un poco satisfecho, en mi hogar muy contento, y el libro está dando los frutos que se requiere, que es que te dice el doctor que busque una nueva posición. Mayor, me causa curiosidad el título de su libro, que se llama La crisis de Colombia urge una nueva constitución. ¿Por qué ese título? Porque tenemos una crisis muy aguda. El libro no solamente se refiere a esta época última, hace una apología, una radiografía de nuestra problemática nacional desde los inicios de nuestro acontecer histórico, destacando los hechos más importantes, porque si bien es cierto que hemos tenido dificultades, somos una nación muy grande, respetada y libre, pero en los últimos tiempos sí hemos atravesado una crisis muy aguda, y esa crisis data de la Constitución de 1991 por la forma en que se hizo en forma improvisada, sin estudio, sin análisis detenido. Es una cuestión en forma coyuntural, varios hechos ocurrieron. Lo cierto es que en forma improvisada, y es que todavía más, la Constitución se hizo en forma fraudulenta y muy irregular. Entonces, si partimos de premisas falsas, y tenemos la cuestión, va a salir que se hizo en forma fraudulenta, que es corrupción, y entonces hoy que hablamos de corrupción, pues la base está en la Carta, o sea, en el Estatuto Superior. Para corregir esto hay que corregir la Carta. Ya lo que vemos de cambio, hay que empezar por hacer una nueva Constitución, que sea esta Constitución. Inclusive lo que hizo fue insertar en nuestra Carta las normas del teoría neoliberal. Entonces, si por una parte la Constitución dice que es una carta socialista, garantista, pero choca con las normas neoliberales que son impuestas y que lo que hacen es fortalecer el capitalismo y desde luego se aumentó la corrupción y se descapitalizó el país, o se corrupción el país, ¿no? Mayor José Lisandro García, teniendo en cuenta esa situación y siendo usted mayor del ejército, me extraña la posición suya frente al ejército, que sabe que todos los militares casi son de parte conservadora. ¿Por qué ese pensamiento suyo hacia otro aspecto, hacia un nuevo cambio de Colombia? Bueno, hay que irnos ajustando a los tiempos modernos, como dicen las Sagradas Escrituras, los signos de los tiempos. Estamos en un tiempo sumamente cambiado y desafortunadamente los militares se quedaron ahí en ser obedientes, corran para allá, corran para acá, cumplen órdenes, pero no han mirado que la democracia es la expresión que uno hace de la voluntad.
Y entonces, ¿por qué no podemos nosotros interpretar, si somos los más preparados, los más capacitados, los que conocemos en realidad el problema de orden público, el problema social lo conocemos? Entonces, ¿por qué nos callamos nosotros? Hay que manifestarlo y escribirlo y no revolucionar. No, yo no estoy revolucionando, estoy llamando la atención a que seamos un poco conscientes, desde luego con los mismos militares, pero también con nuestra sociedad. Hay una gran diferencia social, una de esas, sobre todo por el pueblo campesino. El pueblo campesino ha sido totalmente abandonado a su suerte. Eso de que la violencia sea inacabable, claro, dejamos a los campesinos abandonados. Y esa situación la ha capitalizado la subversión armada, de ganar una conciencia del pueblo colombiano, cuando veíamos ser nosotros militares y nosotros el gobierno, el que deberíamos de tener el control. No, nos interesa es aquí sacar beneficios, y en cierto sentido nuestra clase política ha tenido esa, digamos, esa característica, ¿no? Que un sistema de gobierno basado en la misma guerra les favorece a ellos. Entonces, este es un problema que lleva a la situación, ¿no? La situación del país de mucha dificultad y mucha pobreza y mucha miseria, y si no acabamos esta guerra de alguna manera, seguramente cada día se irá a empeorar la situación. Por eso es que yo estoy escribiendo este libro, no con el ánimo de molestar a los militares, sino llamar la atención, rompamos esa máscara de egoísmo, que tenemos que participar, somos democracia, y crecemos. Yo no entiendo cómo un ejército como nuestro no puede opinar, no, es el único ejército del mundo que no puede opinar, ni puede votar. Hombre, si la misma Constitución dice que el desarrollo de la libre personalidad, y si nosotros somos personas, que nosotros somos miembros de la sociedad, debemos opinar también. Luego, por eso me atrevo a escribir ese libro, pero es decir, no estoy tratando de subvertir el orden, sino llamar la atención pues a los militares, al gobierno y a todos los estamentos, para que miremos la realidad verdadera y dónde están las causas de esta violencia. Señor José Lisandro García, hay dos aspectos fundamentales. Las clases dirigentes en Colombia se dedicaron a terminar y a poner como un coco el socialismo, o sea, han matado el socialismo. Pero hay una palabra que están haciendo con mucha fuerza actualmente, que es la palabra social. Los nuevos partidos, la nueva ideología va hacia el aspecto social. ¿Qué opina usted sobre estos dos aspectos? Mire, el mundo anda las vueltas. Si ustedes ven los actores de esta situación, las elecciones de los Estados Unidos lanzaron el nuevo orden mundial de la globalización del mercado, que en el fondo consiste en implantar la política neoliberal, que consiste en hacer más ricos a los más ricos, o sea que los países más ricos se enriquecen más a costa de empobrecer a los países más pobres, y los ricos de cada país se enriquecen a costa de enriquecer la gente más pobre de cada país. Sin embargo, todos tienen su oportunidad. En menos de una generación, los Estados Unidos tuvieron que modificar su política, y de aquí contradicción. Estados Unidos es un país hegemónico, racista, guerrero, y sin embargo tuvieron que aceptar las propuestas de cambio que hizo un candidato de color negro, el presidente Barack Obama. Y ahí estamos en la lucha. Pero ellos están haciendo eso y nosotros seguimos aferrados a seguir concentrando el poder en pocas manos, en que la salud se acabó, que la educación se privatiza, que todo seguimos esclavizando a la gente. Por eso es necesario que estos cambios se hagan. Y si hablamos de cambios, pues toca empezar por hacer una nueva constitución, porque esta se dice en forma irregular y como dice un transparencia, si partimos de bases falsas, toca empezar a corregir las causas generadoras del conflicto. Nos encontramos en una carrera hacia unas nuevas elecciones en el año 2011 o elecciones locales. Pero hay un hecho importante en Bogotá. Se presentan dos hechos fundamentales. Uno, que se refiere a candidatos que no quieren el metro y otros que quieren el metro. ¿Qué opina usted sobre estos dos aspectos? Bueno, es decir, poco a poco se irá dando cuenta la sociedad, porque estamos en cuestión de movilidad, quizá es lo más desastroso que hay aquí en Colombia. Es terriblemente desastroso porque no hay vías. Es así un descuido de la clase política. Luego el metro es una necesidad muy grande, ¿no? Sin embargo, habrá que combinarlo con otros medios de vías alternas, porque es que no hay vías, Bogotá está abandonada. Entonces, no quiere decir que el metro no sea necesario, es urgentemente necesario y debe hacerse, sin descuidar las otras vías, porque de todas maneras, a todas partes se va el metro, y las demás vías las vías alternas, o vías adyacentes, deben ser mejoradas para el bien de la sociedad, ayudamos a que la sociedad crezca
digamos, en todas las direcciones. El movimiento mío ha planteado un referendo para la construcción del metro. ¿Qué opina usted sobre ese referendo? Bueno, es decir, el referendo ya está casi en la conciencia del pueblo colombiano, que el metro es una necesidad. Este gobierno que acabó de terminar, tiene, porque no, a mí no me da cuenta si ya le está una cuestión al alcalde sí o no, pero esa fue su bandera para llegar a la alcaldía. Y parece que ahora hay el que se viene, lo que está adelante en la encuesta, también está interesado. Otros candidatos dicen que es imposible, tal vez por intereses personales o porque ellos son gestores de ese sistema de Transmilenio u otro sistema. Pero días más, días menos, tenga seguridad que este plebiscito que está promoviendo el partido mío y esa es la conciencia general que se necesita y que debe hacerse el metro. Sin decir que esto se va a arreglar el problema en forma definitiva, pero es un metro muy importante y tal vez para este momento estamos retrasados no un año, ni 5, ni 4 años, ni 10 años. A medida que vaya pasando el tiempo, iremos viendo la necesidad por más urgente. De tal manera que Mayor José Lisandro García, quisiéramos que usted hiciera una invitación a todos los bogotanos para que participen en las próximas elecciones de Bogotá y el país en general. No, mire, en este momento se habla de la democracia participativa, pero hay un desgano de la población porque no ven satisfechas sus necesidades. Uno observa con claridad de cómo la gente, pues, por ejemplo, dicen que el presidente actual, el doctor Santos, tiene 86% de opinión a favor. Yo diría que no tiene ni siquiera el 30%, porque es que la gente no está votando, la gente se imaginó, tal vez porque no ven satisfechas sus necesidades, pero desafortunadamente nos acogemos a una cuestión ilógica. Si no participamos, si no exponemos nuestras cuestiones, esto es como que nos arregle el problema. ¿Dejar que otro haga? No. Tenemos que tener conciencia que la mejor manera de participar es en las urnas votando, desde luego por el candidato de nuestra preferencia. Hay candidatos desde luego muy buenos, ¿no? De todas maneras la gente se respeta la voluntad, pero por lo menos participar y decir yo, esto es mi voluntad, pero retirarse uno o decir que no voto es un grave error. De tal manera que mi invitación es para que las personas lleguen a las urnas y expresen su voluntad, buena o mala, pero expresen. Mayor José Lisandro García, es decir, que usted apoya el referendo por la construcción del metro de Bogotá que plantea el movimiento mío. Claro que sí, yo lo apoyo, ¿no? Bueno, es una necesidad que es sentida y real, ¿sí? Digamos, eso es como decir, están represadas las vías. Vea, yo soy de la localidad de Fontibón, y qué tristeza ya que ni metro, ni Transmilenio, nada, y es la sociedad industrial de Colombia. Pero es un verdadero calvario llegar uno a Fontibón. Es que ni siquiera un taxi va a llevarlo a uno por la congestión tan terrible que hay. De tal manera que ojalá ese metro lo hiciera y empezara por el lado de Fontibón, que es donde más necesitamos embotellar. ¿Estaría usted, Mayor, que el día que el planteamiento que hace el movimiento mío es utilizar las vías férreas que pasan precisamente por Fontibón? Es una de las situaciones. Quisiéramos saber otra cosa, Mayor. ¿Cuándo será su próximo libro? Estamos por ahora tratando de socializar ¿no? Este libro no, pues es decir que no tenía acogida, no. Me hizo la universidad, la Gran Colombia, el honor de hacerle un lanzamiento muy importante, participatorio. He tenido conferencias en la Universidad Javeriana, en cierto sentido, en el centro de convenciones de Paipa, Boyacá, de Zaragoza, y en otros sectores sociales, ¿no? Y voy en la lucha con el libro. No ha sido muy fácil porque desafortunadamente toda la clase política de todos los sectores defienden la Constitución a capa y espada. ¿Por qué? Porque ellos sacan beneficios terriblemente concentrados en el poder y político y decir que es la mejor Constitución del mundo. Pero esperemos poco a poco que vayamos viendo la realidad y que vayamos cocinando este libro, y yo estoy seguro que la gente sí va a tomar iniciativa de que haya un cambio y hay que hacerlo en la Constitución. De tal manera que yo estoy esperando socializar este libro y que sea conocido, y ya después digamos, tengo apuntes ya, y tengo hartas observaciones de personas que han leído el libro y me han sugerido la necesidad de hacer otro libro. Todavía no estoy en el pero estoy tomando nota para ello.
Mayor José Luciano García, muchas gracias por su presencia y lo esperamos próximamente por aquí. Muchas gracias, doctor.